A ver, pensemos en algo. ¿Qué podrían tener en común un ingeniero y un cirujano ortopédico? Pues la respuesta es bastante sorprendente. Ambos usan los principios de la física para reparar estructuras rotas. Hoy nos metemos de lleno en esa increíble intersección entre la ingeniería y la medicina para entender cómo sanan los huesos. El punto clave es este. Cuando un hueso se rompe, el más mínimo movimiento puede arruinar por completo el proceso de curación. Entonces, ¿cómo se consigue una inmovilidad casi perfecta dentro del cuerpo? La solución, como vamos a ver, es a la vez elegante y sumamente poderosa. Muy bien, vamos a ver cómo lo vamos a desglosar. Para entenderlo todo, primero vamos a ver el principio clave que guía a cada cirujano. Después, definiremos qué es exactamente la compresión. Luego, distinguiremos entre sus diferentes tipos y fuerzas, conoceremos las herramientas que se usan para aplicarla y, lo más importante, descubriremos cuál es el objetivo final de todo este proceso. Bueno, arranquemos con la idea principal. La cirugía de fracturas va mucho más allá de solo poner los huesos en su lugar. Es casi como ser un físico, aplicando fuerzas con una precisión increíble para controlar totalmente el ambiente donde el hueso va a sanar. Y esa fuerza, ese principio, es la compresión. En serio, esta palabra es la clave de todo el asunto. Es la técnica que transforma dos fragmentos de hueso súper inestables en una estructura sólida, lista para sanar. Ok, pero a ver, ¿qué es exactamente la compresión en este contexto? Porque no es solo apretar y ya, ¿eh? Es algo mucho más calculado y específico. Si nos ponemos técnicos, la definición es la carga que el cirujano aplica a propósito entre los fragmentos de hueso usando implantes especializados. O sea, es una fuerza activa, 100% controlada. Y aquí viene lo interesante. ¿Para qué tanta compresión? Simple, para aumentar la fricción. Piénsenlo, a mayor fricción entre los fragmentos, menor es la posibilidad de que se muevan. La inmovilidad depende directamente de cuánta fricción se logre generar. Miren, la analogía es muy sencilla. Si juntan dos libros sin apretarlos, se deslizan fácil, ¿no? Pero ¿qué pasa si los aprietan con fuerza? Ahí está, la fricción los deja pegados, es súper difícil moverlos. Bueno, es exactamente el mismo principio, pero aplicado a los huesos. Ahora, ojo, no hay un solo tipo de compresión. Se puede aplicar de dos formas muy distintas, y entender esta diferencia es clave para apreciar lo sofisticado que es todo esto. Por un lado tenemos la compresión estática. Esta es la que pone el cirujano con los implantes y busca una estabilidad casi perfecta. Hablamos de menos de 5 micras de movimiento, prácticamente nada. Y por otro lado está la compresión dinámica. Esta la genera nuestro propio cuerpo al moverse, con el peso, con los músculos al caminar. Ambas son vitales para que el hueso sane bien. Ok, ya vimos los tipos de compresión, pero también importa, y mucho, la dirección de la fuerza. Claro, no es lo mismo arreglar una fractura, que es una línea recta, que una que va en diagonal. La física tiene que adaptarse a la geometría de la ruptura. Si la fractura es transversal, o sea, recta, se usa la compresión axial. Es como apretar los dos extremos del hueso para juntarlos. Pero si la fractura es en ángulo, como oblicua o en espiral, ahí la cosa cambia. Se necesita compresión transversal, que actúa de lado a lado, perpendicular al eje del hueso. Y esto, en la práctica, es una genialidad. Para una fractura en diagonal, se pone un tornillo que cruza la línea de la fractura. Y al apretarlo, el tornillo no empuja los fragmentos, sino que los jala uno hacia el otro, cerrando la brecha entre ellos. ¡Increíble! La física aquí es pura suma de vectores. Imaginen la fuerza del tornillo que jala hacia adentro y la fuerza de la fractura que tiende a deslizar los huesos. Bueno, pues cuando se combinan, crean una nueva fuerza resultante que aprieta los fragmentos y los estabiliza. Pura y simple física. Y miren, así se ve en la vida real. Esta radiografía de una tibia lo muestra perfecto. Ahí están los dos tornillos, aplicando esa compresión transversal a través de la fractura para mantener todo fijo. Es la teoría convertida en una curación exitosa. Bueno, ¿y con qué se hace todo esto? Pasemos a la caja de herramientas biomecánica del cirujano, que es realmente impresionante. Para la compresión axial, por ejemplo, una herramienta muy común es la placa. Se fija a un lado del hueso, y los tornillos están diseñados de una forma especial para que, al apretarlos, vayan comprimiendo la fractura. Otras veces, la compresión viene desde afuera del cuerpo. Se usa un fijador externo con unos clavos que van de la piel al hueso y una barra externa permite al cirujano aplicar y ajustar esa compresión axial con una precisión milimétrica.
Y luego está esta técnica que es súper elegante, el clavo intramedular. Se inserta un clavo por dentro del canal del hueso y algunos de estos clavos tienen mecanismos que permiten aplicar compresión axial desde el interior, justo en el foco de la fractura. Incluso los tornillos por sí solos pueden generar compresión axial. En una fractura de cadera como esta, los tornillos se angulan de forma específica para unir los fragmentos, aplicando fuerza a lo largo del eje del cuello femoral. La versatilidad de estas herramientas es asombrosa. Ok, ya vimos el qué, el cómo y con qué herramientas. Pero ahora vamos a la pregunta del millón. ¿Para qué? ¿Cuál es el resultado biológico que se busca con toda esta ingeniería? Y la respuesta es una sola. Lograr la estabilidad absoluta. Todo, cada placa, cada tornillo, cada cálculo, todo apunta a crear un ambiente en la fractura donde el movimiento sea básicamente cero. Y cuando se logra esa estabilidad absoluta, ocurre un proceso increíble llamado consolidación primaria. En lugar de formar un gran callo óseo, que es como una cicatriz externa, el hueso se repara directamente, borde con borde. Es una curación mucho más limpia y directa. De hecho, es un proceso tan directo que uno de sus pioneros, el Dr. Robert Danis, lo describió como una soldadura autógena. Es una metáfora perfecta, ¿no? El hueso se fusiona a sí mismo, como si se soldara, gracias a la estabilidad creada por el cirujano. Así que bueno, la próxima vez que pensemos en un hueso roto, recordemos que su reparación es un verdadero triunfo de la biomecánica. Y esto nos deja con una pregunta fascinante. Si nuestros huesos pueden ser soldados con física, ¿qué otros principios de la ingeniería se esconden en la medicina moderna, esperando a ser descubiertos?